Estamos grabando. ¿Qué tal, gentecilla de YouTube? Seguirme en Twitch, tenéis ahí también mi Instagram por si me queréis seguir, donde subo reseñas diferentes a las de otros lados. Y hoy vamos a seguir un poquito con el Tito Guide de Maupassant. Vamos a leer algunos cuentos, a relajarnos y a disfrutar de la vida, que de eso se trata. ¿Qué os parece? Vamos a leer unos cuantos cuentos, dependiendo, ya sabéis, todo depende de la duración de cada uno de ellos. Si hay uno que dura mucho, que es muy largo, pues se lee solo uno. Y si hay varios cortos, pues se leen varios. Es tan sencillo como eso. Encendemos la luz, ahí la tenéis. Y vamos a leer un cuento que se llama Conflictos de risa, que se publicó el 1 de mayo de 1882, firmado Maufrig News, incluido por primera vez en la edición Forestier. Eso es lo que pone en una nota a pie de página. Vamos a empezar con el cuento Conflictos de risa. Desde la ruidosa expulsión de los monjes, hemos entrado en la era de los conflictos entre la autoridad civil y la dominación eclesiástica. Ya en los asombrados departamentos asisten al duelo heroico del prefecto y del obispo. Ya Francia entera se queda boquiabierta ante el combate singular de un ministro y de un cardenal. Pero los conflictos entre los dos poderes que hasta ese momento se repartían en el país adquieren un interés muy especial cuando se producen entre un simple alcalde y un humilde párroco, entre un fraile y un maestro. Asistimos entonces a pugnas en verdad hilarantes, con el debido respeto a la fe, que nada tiene que ver en ello. Se citaba el otro día en este periódico un artículo de Henry Rochefort, a propósito de la nueva ley contra las publicaciones inmorales, ley que pone nuevos rayos en las manos de todos los Pinart y los Betulat del futuro. Y en una nota a pie de página nos pone que Ernest Pinart fue ministro del Interior y de una gran intransigencia con la prensa, y Jacques Betulut, uno de los más brillantes abogados de finales de siglo. Son personas, vemos que son reales, ¿no?, del tiempo en el cual vivía Maupassant. Y a este propósito el mordaz escritor recordaba que muchos monumentos se han visto mutilados por el exceso de celo de unos curas ferozmente honestos. A él dedico la siguiente historia, verídica de todo punto, pero ya antigua. Vemos que era una introducción y que este cuento va dedicado a esa personita. Un pueblo normando tenía una iglesia antiquísima, declarada monumento histórico. Así pues, solo el conservador de los antedichos monumentos podía autorizar cambios o arreglos. No existe mucho respeto por los monumentos históricos cuando estos son también monumentos religiosos. Por ejemplo, la iglesia románica de Etretat ha sido embellecida hoy con pinturas y vidrieras tales que hace poner el grito en el cielo a todos los artistas, mientras que los repugnantes ornamentos de estilo jesuítico han estropeado para siempre gran cantidad de edificios notables. La pequeña iglesia a la que me refiero tenía una portada esculpida, una de esas portadas en semicírculo en las que la fantasía libre de artistas ingenuos ha plasmado escenas bíblicas en su sencillez y desnudez primigenias. En el centro, Adán, la figura principal, presentaba a Eva su homenaje. Nuestro primer padre se alzaba en vivas carnes, y Eva, sumisa como debe serlo toda esposa, recibía con abandono los favores de su señor. Vaya machistada ahí, ¿eh? De ellos salían, como un doble río, las generaciones humanas, los hombres de Adán, las mujeres de Eva. El pueblecito tenía un párroco, muy buena persona, pero de un pudor que sangraba cada vez que tenía que pasar por delante de aquella representación demasiado natural. Primero sufrió en silencio, ulcerado en lo más profundo, pero ¿qué podía hacer? Una mañana, tras la misa, dos forasteros, dos viajeros, parados delante de la fachada de la iglesia, se echaron a reír al verle salir. Uno de ellos le preguntó: ¿Eso enseña, señor cura? E indicaba a nuestros primeros padres, eternamente inmóviles en su libre actitud. El sacerdote se fue a escape, humillado hasta las lágrimas, herido en su corazón, admitiendo para sí que realmente su iglesia mostraba en la fachada un emblema vergonzoso, como si fuera un lugar de mala nota. Y se fue a ver al alcalde, que dirigía el consejo de fábrica. Este era un libre pensador. Dejó a la imaginación del lector cuáles fueron los argumentos del sacerdote y las respuestas del ciudadano. El reverendo, fuera de sí, suplicaba a la autoridad civil a fin de que permitiera, aunque solo fuera un poco, disminuir a nuestro padre Adán, nada más que un poco, un simple retoque a la turca. Ello no estropearía nada, muy al contrario.
El conservador de los monumentos históricos ni lo notaría. El alcalde se mostró inflexible y despidió al ministro de Dios tachándole de retrógrado. Al domingo siguiente, la asombrada población reparó en que Adán llevaba pantalones. Sí, unos pantalones de tela cuidadosamente adaptados con lacre. De aquel modo el monumento y el primer hombre estaban intactos y el pudor a salvo. Pero el funcionario civil dio un brinco de furor y ordenó al guarda rural retirar los pantalones a nuestro antepasado, lo que fue ejecutado en medio de la diversión de los parroquianos. Pero llegó el momento en que hubo que dedicar una serie de sermones en honor a un santo curador, cuya efigie milagrosa estaba expuesta en el coro de la iglesia, y esta vez el párroco no podía soportar la idea de que todos los fieles que pudieran acudir de todos los puntos del departamento desfilaran en procesión por debajo de nuestro impúdico antepasado de piedra. Se consumía de disgusto, imploraba que el cielo le iluminara. El cielo le iluminó, pero mal. Una noche, un vecino que vivía en las inmediaciones de la iglesia fue despertado por unos extraños ruidos. Se puso a la escucha. Eran unos golpes violentos, resonantes. En las cercanías los perros aullaban. El hombre se levantó, cogió la escopeta y salió. Delante de la iglesia se movía un extraño grupo, y a los resplandores de un farol parecía tratarse de un intento de robo por escalo, o mejor dicho, por rotura, ya que los golpes indicaban que se trataba de echar abajo la puerta, sin duda para robar el cepillo de las limosnas y los objetos de adorno del altar. Asustado, pero temeroso, el vecino corrió a casa del alcalde. Este mandó avisar a sus ayudantes, quienes se armaron y mandaron llamar a los bomberos. Los mozos de labranza se unieron a sus amos y la tropa, erizada de hoces, de horcas y de armas de fuego, avanzó prudentemente realizando un movimiento envolvente. Los ladrones estaban aún ahí. Indudablemente la puerta resistía. Con 1000 precauciones, los defensores del orden avanzaron pegados a la iglesia, y de pronto el alcalde, que iba el último, gritó con voz furiosa: «¡Adelante! ¡Apresarles!». Los bomberos se lanzaron a por ellos, y vieron encima de 2 sillas al párroco y a su ama disminuyendo los atributos de Adán. El ama, en enaguas, sostenía con ambas manos su farol, mientras el sacerdote golpeaba con todas sus fuerzas en la dura piedra, que cedió justo en ese momento. «En nombre de la ley, queda usted detenido», gritó el oficial del estado civil, y se llevó al reverendo desesperado y al alma hecha un mar de lágrimas, mientras el guarda rural recogía, como cuerpo del delito, el fragmento que acababa de perder el generador de la humanidad, aparte del farol y del martillo. Largas entrevistas tuvieron lugar entre el obispo y un conciliador prefecto para echar tierra sobre este grave asunto. Se trata todo de un pene, para que lo sepáis, por si no os habéis dado cuenta. Otro conflicto. Últimamente varios periódicos han publicado la carta indignada de un buen párroco al maestro de su pueblo, para intimar a éste a declarar si era o no cierto que se había referido a la historia sagrada como si fuera una pura patraña. Los periódicos religiosos se han sentido ofendidos, los periódicos liberales han argumentado doctoralmente. Ahora bien, la cuestión me parece delicada y difícil. Según la nueva ley, parece que se ha prohibido a los maestros de primaria la enseñanza de la historia sagrada. ¿Quién deberá enseñarla? Nadie. Por tanto, los niños no la conocerán nunca. Pero si el maestro es autorizado a contar las aventuras de ese compendio de maravillosas anécdotas llamado Antiguo Testamento, puede pretenderse que él afirme como artículos de fe la creación del mundo en 6 días, la detención del sol ordenada por Josué, la destrucción musical de las murallas de Jericó, el paseo de Jonás en el misterioso interior de la ballena, etc. Cuando les enseña a los futuros electores a no creer en las varillas de avellano de los brujos, les contará el milagro a lo Vespasiano de Moisés, haciendo brotar el agua con un medio que, por lo que sostiene la Biblia, no parece en absoluto anormal. Si debe afirmar que la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal, ¿cómo podrá impedírsele que proclame enérgicamente la completa autenticidad de las metamorfosis narradas por Ovidio? Si pone la historia sagrada en el mismo plano que la mitología, si define a la primera como de la narración de las fábulas sagradas de la Iglesia cristiana y a la segunda como la narración de las fábulas sagradas del paganismo, ¿quién podrá censurárselo o reprochárselo? Os aseguro que en estos momentos, de una punta a la otra de Francia, están surgiendo conflictos indecibles. ¿Y cómo nos gustaría escuchar los argumentos que intercambian con sus partidarios y sus adversarios por la noche en el jardín de la escuela o bajo el cenador de la rectoría estos irreconciliables rivales?
Y aquí termina el cuento. Muy interesante. Aquí vemos que Guy de Maupassant, si nos alejamos un poco, ¿no?, del cuento y vemos el contexto general, nos está explicando las luchas que debía de haber en su tiempo entre la iglesia y lo laico, la laicidad, ¿no? Entre el movimiento de laicismo y cómo la iglesia se enfrentaba a la pérdida de poder, ¿no?, o a la pérdida de autoridad, en este caso en Francia, ¿no? Una vez terminado este cuento, pues yo diría de seguir, ¿no? Vamos a leer otro, porque este ha sido cortito y la verdad es que ha hecho un poquito de gracia, ¿eh? Era graciosete. El siguiente cuento que vamos a leer se llama De viaje y pone que se titulaba en francés En voyage, escrito el 10 de mayo o publicado el 10 de mayo de 1882, firmado Maufrignes, incluido en apéndice de la edición Conart de Claire de Lune de 1888. De viaje. Saint-Agnès, 6 de mayo. Mi querida amiga, me pidió que le escribiera a menudo para contarle sobre todo cosas que hubiera visto. Asimismo, me pidió que hurgara entre mis recuerdos de viajes para encontrar en ellos esas breves historias aprendidas de un campesino que conocí, de un posadero, de un desconocido que pasaba, que dejan en la memoria como un rastro indeleble de un lugar. Con un paisaje esbozado en unas pocas líneas y una breve historia narrada en unas pocas frases, créame que puede mostrarse el verdadero carácter de una región, volverla viva, visible, dramática. Lo intentaré, de acuerdo con su deseo. Le mandaré, pues, de vez en cuando, cartas en las que no se hablará ni de mí ni de usted, sino solo del horizonte y de los hombres que se mueven en él. Empiezo, pues. La primavera es la época en que, en mi opinión, deberíamos beber y nutrirnos de paisaje. Es la estación de los estremecimientos, igual que el otoño es la estación de la reflexión. En primavera el campo excita la carne, en otoño penetra en el espíritu. Este año he querido respirar la flor de azahar y he partido para el sur, en la época en que todos vuelven de ahí. He pasado por Mónaco, ciudad de peregrinos, rival de la Meca y de Jerusalén, sin dejar dinero en los bolsillos ajenos, y he subido a la alta montaña bajo un techo de limoneros, de naranjos y de olivos. ¿Ha pasado alguna vez una noche, amiga mía, en un naranjal florido? El aire que ahí se respira con delicia es la quinta esencia de los aromas. Esa fragancia intensa y suave, sabrosa como una golosina, parece confundirse con nosotros, nos impregna, nos embriaga, nos hace languidecer, nos provoca un amodorramiento soñoliento y soñador. Se diría un opio preparado por la mano de las hadas y no por la de los boticarios. Es esta la tierra de los barrancos. La dorsal de las montañas está por doquier quebrada y recortada, y en todos esos repliegues sinuosos crecen verdaderos bosques de limoneros. De trecho en trecho, donde los escarpados valles se detienen en una especie de escalinata, los hombres han construido embalses que retienen el agua de las tormentas. Son grandes hoyos de paredes lisas, sin ningún asidero que se ofrezca a la mano de quien pueda caer ahí. Iba yo lentamente por uno de estos valles, mirando a través del follaje los frutos brillantes que colgaban todavía de las ramas. La angostura de la garganta hacía más penetrantes los intensos olores de las flores, y el aire, allá abajo, parecía adensarse. Me sentí cansado y busqué un lugar en el que sentarme. Gotas de agua resbalaban por la hierba, y pensando que me hallaba cerca de un manantial, subí un poco más para encontrarlo. En cambio, llegué al borde de uno de esos embalses amplios y profundos. Me senté a la turca, con las piernas cruzadas, y me quedé soñando despierto delante de aquel agujero que parecía lleno de tinta, de tan negra y estancada como estaba el agua. A lo lejos, a través de las ramas, descubría, como manchas, retazos de Mediterráneo, de un brillo cegador. Pero mi mirada volvía siempre al pozo oscuro, que no parecía habitado por ningún animal acuático, tan inmóvil era su superficie. De pronto, una voz hizo que me sobresaltara. Un anciano señor, que andaba buscando flores. Esa es la más rica región de Europa para los herbolarios. Me estaba preguntando: ¿es usted pariente de esos pobres niños? Le miré estupefacto. ¿Qué niños, señor? Entonces pareció incómodo y agregó, inclinándose: disculpe usted, al verle tan absorto delante del embalse, he creído que pensaba usted en el drama espantoso que aquí ocurrió. Esta vez fui yo quien quiso saber y le rogué que me contara la historia. Se trata de una historia muy sombría y desgarradora, mi querida amiga, al tiempo que bastante trivial. Un simple suceso de gacetilla.
No sé si hay que atribuir mi conmoción al modo dramático en que me fue contada, al escenario de las montañas, al contraste entre la alegría del sol y de las flores con el agujero negro y mortífero, pero el hecho es que me quedé con el corazón en un puño y los nervios a flor de piel por ese relato que tal vez a usted no le parezca tan doloroso cuando lo lea en su habitación sin tener ante los ojos el paisaje del drama. Fue en la primavera de uno de estos últimos años. Dos niños iban a menudo a jugar al borde de esta alberca, mientras su preceptor leía un libro, tumbado bajo un árbol. En una cálida tarde, un grito vibrante despertó al hombre que dormitaba, y el ruido de una caída dentro del agua le hizo ponerse de repente en pie. El más pequeño de los niños, de 11 años, daba alaridos. De pie cerca del depósito de agua que se estremecía, se ondulaba, tragándose al mayor que se había caído mientras corría a lo largo de la cornisa de piedra. Fuera de sí, sin esperar ni pensárselo, el preceptor se zambulló en la sima y no volvió a aparecer porque se había golpeado con la cabeza en el fondo. Oh, vaya mala suerte, madre mía. En el mismo instante, el muchacho, vuelto a flor de agua, agitaba los brazos hacia el hermano. Este se extendió en el suelo, se estiró, y enseguida las cuatro manos se asieron, se apretaron, contraídas, enlazadas. Ambos sintieron la honda alegría de la vida salvada, el escalofrío del peligro pasado, y el mayor trató de subir, pero sin conseguirlo. La pared era recta, y su hermano, demasiado débil, resbalaba poquito a poco hacia el agujero. Permanecieron inmóviles, dominados nuevamente por el espanto, y esperaron. El más pequeño apretaba con todas sus fuerzas las manos del mayor, y lloraba nerviosamente mientras repetía «¡No puedo sacarte! ¡No puedo sacarte!» y de repente se puso a gritar «¡Socorro! ¡Auxilio!». Pero su voz aguda apenas si lograba traspasar la bóveda de follaje de encima de sus cabezas. Así permanecieron largo rato, horas y horas, cara a cara, esos dos chiquillos, con el mismo pensamiento, la misma angustia y el espantoso temor a que uno de los dos, agotado, aflojara la débil presión de sus manos, y pedían ayuda, siempre en vano. Hasta que finalmente el mayor, que temblaba de frío, le dijo al menor «No resisto más, voy a soltarme, adiós, hermanito». El otro, jadeante, repetía todavía no, espera». Cayó la noche tranquila, con sus estrellas reflejadas en el agua. El mayor, extenuado, dijo «Déjame libre una mano, voy a darte mi reloj». Se lo habían regalado unos días antes, y desde entonces era su mayor preocupación. Consiguió cogerlo, se lo alargó al pequeño, que sollozando lo dejó a su lado en la hierba. Era noche cerrada, las dos pobres criaturas postradas no aguantaban sino a duras penas. El mayor, finalmente, sintiéndose perdido, susurró aún «Adiós, hermanito, dales un beso a mamá y a papá». Y sus dedos paralizados se abrieron, se zambulló y no volvió ya a aparecer. El pequeño, tras quedarse solo, empezó a llamarlo como loco «¡Paul, Paul!», pero el otro no volvía. Entonces se fue corriendo por la montaña, tropezando con las piedras, trastornado por el dolor más atroz que pueda oprimir el corazón de un niño, y llegó, que parecía un muerto, al salón donde esperaban sus padres. Y de nuevo se perdió al llevarles al oscuro depósito, no encontraba ya el camino. Finalmente reconoció el lugar. «Sí, es ahí», pero fue preciso vaciar aquella alberca, y el propietario no quería permitirlo, pues necesitaba el agua para sus limoneros. Los dos cuerpos no fueron encontrados hasta el día siguiente. Como puede ver, mi querida amiga, es un simple caso de crónica de sucesos, pero si hubiera visto usted ese pozo se habría quedado como yo, con el corazón encogido pensando en la agonía de aquel muchacho colgado de las manos de su hermano, en la lucha interminable de esos dos chiquillos acostumbrados solo a reír y a jugar, y en ese simple detalle, el reloj dado a su hermano. Me decía entre mí, que el azar me preserve de recibir nunca semejante reliquia. No conozco nada más espantoso que el recuerdo ligado a un objeto familiar del que no podemos ya desprendernos. Piense que cada vez que toque ese sagrado objeto, el superviviente volverá a ver la horrible escena, el depósito, el muro, el agua calmada y el rostro descompuesto de su hermano, vivo y tan perdido como si estuviera ya muerto. Durante toda su vida, a cada hora, retornará esa visión, despertada de nuevo apenas la punta del dedo roce el bolsillo de su chaleco. Me quedé triste hasta la noche. Dejé, subiendo en todo momento, la región de los naranjales por la región de los olivos y la de los olivos por la región de los pinos. Luego pasé por un valle pedregoso, llegando a continuación a las ruinas de un antiguo castillo levantado, se afirma, en el siglo X por un caudillo sarraceno.
hombre prudente que se hizo bautizar por amor a una muchacha. Por todas partes, en torno a mí, montañas, y delante el mar con una mancha casi indistinta, Córcega, o mejor la sombra de Córcega. Pero en las cimas ensangrentadas por el sol poniente, en el vasto cielo y en el vasto mar, en todo aquel horizonte soberbio que había ido a contemplar, no veía más que a dos pobres niños, uno tumbado al borde de un pozo lleno de agua negra, el otro sumergido hasta el cuello, atados por las manos, llorando cara a cara, trastornados. Y me parecía oír continuamente una vocecilla agotada que repetía: «Adiós, hermanito, te doy mi reloj». Esta carta le parecerá a mi querida amiga muy lúgubre. Otro día trataré de ser más alegre. Y aquí termina este maravilloso cuento oscuro oscurete. Me ha gustado. Vale, pues vamos a leer otro. Este será el último que leamos. Hoy han sido 3 cuentos, serán 3 cuentos cortitos pero intensos. El siguiente cuento se llama Un bandido corso. Un bandit corsé, 25 de mayo de 1882, firmado Maufrigens, incluido en el volumen póstumo Le Père Milon de 1899. Eso es lo que pone en la nota a pie de página. Un bandido corso. El camino subía suavemente en medio del bosque de Aitona. Los altísimos abetos desplegaban sobre nuestras cabezas una bóveda quejumbrosa, dejaban oír una especie de lamento continuo y triste, mientras a derecha e izquierda sus troncos delgados y rectos formaban como un ejército de tubos de órgano del que parecía salir esa música monótona del viento en las cumbres. Al cabo de 3 horas de marcha, la profusión de estos largos fustes intrincados se aclaró. De trecho en trecho, un gigantesco pino rodeno, aislado entre los demás, abierto como un enorme paraguas, extendía su copa de un verde oscuro, y de pronto llegamos al lindero del bosque, unos 100 metros por debajo del desfiladero que lleva al valle salvaje del Niolo. En las 2 esbeltas cimas que dominan este paso, algunos viejos árboles retorcidos se diría que hubiesen escalado penosamente, como exploradores que preceden a la multitud apiñada detrás. Dándonos la vuelta, descubrimos todo el bosque, extendido debajo de nosotros, semejante a una inmensa hondonada de verdor, cuyos ordes, formados por rocas desnudas que lo encerraban por todos lados, parecían tocar el cielo. Reanudamos el camino y al cabo de 10 minutos llegamos al desfiladero. Entonces vi unas tierras sorprendentes. Más allá de otro bosque, un valle, pero un valle como no había visto nunca otro igual, una soledad de piedra de unas 10 leguas de extensión, encajonada entre montañas de 2000 metros de altura sin un campo ni un árbol a la vista. Es el Niolo, la patria de la libertad corsa, la inaccesible ciudadela de la que los invasores nunca han conseguido expulsar a los montañeses. Mi compañero me dijo: «Están bien aquí donde se han refugiado todos nuestros bandidos». Pronto estuvimos en el fondo de aquel hoyo salvaje y de indecible belleza. Ni una hierba ni una planta, granito, nada más que granito. Delante de nosotros, hasta donde se perdía la vista, un desierto de granito destellante, calentado como un horno por un sol de justicia que parece suspendido a propósito por encima de aquella garganta de piedra. Cuando uno alza los ojos hacia las crestas, se detiene deslumbrado y asombrado. Parecen rojas y dentelladas como encajes de coral, pues todas las cimas son de pórfido, y el cielo encima de ellas parece violeta, lila, descolorido por la cercanía de esas extrañas montañas. Más abajo, el granito es de un gris centellante y bajo los pies parece raspado, triturado. Caminamos sobre un polvo reluciente. A la derecha, en un largo surco tortuoso, brama y corre un tumultuoso torrente, y uno se tambalea bajo este calor, en esta luz, en este valle ardiente, árido, impracticable, cortado por ese barranco de agua turbulenta que parece tener prisa por huir, al no conseguir fecundar las rocas, perdida en ese horno que la bebe ávidamente, sin ser nunca penetrado y refrescado por ella. Pero de repente aparece a nuestra derecha una pequeña cruz de madera hincada en un montoncito de piedras. Un hombre había sido asesinado ahí. Le dije a mi compañero: «Hábleme, pues, de los bandidos de este lugar». Él contestó: «Conocí al más célebre de ellos, al terrible Santa Lucía. Voy a contarle su historia. Su padre había caído en una reyerta, a manos de un joven de su mismo pueblo, por lo que se decía, y Santa Lucía se había quedado solo con su hermana. Era un muchacho débil y tímido, menudo, siempre achacoso, sin energía alguna, y no declaró la vendetta al asesino de su padre.
Todos los parientes fueron a verle, suplicándole que se vengara, pero él hizo oídos sordos a sus amenazas y súplicas. Entonces, siguiendo la vieja costumbre corsa, su hermana, indignada, le despojó de sus ropas negras a fin de que no llevara luto por un muerto que había quedado sin venganza. Él se mostró insensible incluso a este ultraje, y antes que descolgar de la pared la escopeta de su padre, aún cargada, se encerró, no salió más de casa, sin atreverse a desafiar las miradas de desprecio de los jóvenes del lugar. Pasaron algunos meses. Parecía que se hubiera olvidado hasta del crimen y seguía conviviendo con su hermana, metido en casa. Un buen día, el que se sospechaba era el asesino, se casó. Santa Lucía no pareció inmutarse por la noticia, y he aquí que, con el fin sin duda de desafiarlo, el novio, al ir a la iglesia, pasó por delante de la casa de los dos huérfanos. Hermano y hermana estaban en la ventana comiendo unas pastas cuando el joven vio desfilar al cortejo nupcial por delante de su casa. De pronto se puso a temblar, se levantó sin decir una palabra, se santiguó, cogió la escopeta colgada en la chimenea y salió. Cuando más tarde contaba el hecho decía: no sé qué me dio, como una llamarada de calor en la sangre. Sentí que era preciso hacerlo, que a pesar de los pesares no habría sido capaz de resistirme, y entonces fui a esconder la escopeta en un matorral del camino de corte. Volvió al cabo de una hora, con las manos vacías, con el aire de siempre, triste y cansado. Su hermana creyó que ya no pensaba en ello. En cambio, al caer la noche desapareció. Aquella misma tarde su enemigo, junto con sus dos pajes de honor, tenía que ir a pie a corte. Caminaban cantando, cuando Santa Lucía se plantó delante de ellos y mirando fijamente al asesino gritó: «¡Ha llegado tu hora!» y le disparó a quemarropa, hundiéndole el pecho. Uno de los pajes escapó. El otro miraba al joven repitiendo: «¿Pero qué has hecho, Santa Lucía?» Luego quiso correr hasta corte para pedir ayuda, pero Santa Lucía le gritó: «Si das un paso más te destrozo una pierna». El otro, sabiendo que hasta entonces había sido tímido, le dijo: «No tienes valor», e hizo ademán de moverse. Cayó enseguida con un muslo destrozado por una bala. Santa Lucía se le acercó y dijo: «Ahora examinaré tu herida. Si no es grave, te dejaré aquí. Si es mortal, te remataré». Observó la herida, consideró que era mortal, volvió a cargar lentamente la escopeta, exhortó al herido a rezar y acto seguido le voló los sesos. Al día siguiente estaba en las montañas. ¿Sabes qué hizo luego este Santa Lucía? Toda su familia fue detenida por los gendarmes. Su tío párroco, sospechoso de haberle incitado a la venganza, también fue encarcelado y acusado por los parientes del muerto, pero consiguió escapar, cogió a su vez una escopeta y se reunió con su sobrino en el monte. Entonces Santa Lucía mató uno tras otro a los acusadores de su tío, sacándoles los ojos a fin de que los demás aprendieran a no testificar nunca acerca de lo que no habían visto con sus propios ojos. Mató a todos los parientes, a todos los aliados de la familia enemiga. En su vida dio muerte a 14 gendarmes. Incendió las casas de sus adversarios y hasta su muerte fue el bandido más terrible que se recuerda. El sol desaparecía tras el monte Cinto y la gran sombra de la montaña de granito se recostaba sobre el granítico valle. Apretamos el paso para llegar antes del anochecer a la aldea de Albertache, especie de cúmulo de piedras pegadas al pétreo flanco de la garganta salvaje. Dije, pensando en el bandido: «Qué terrible costumbre esta de vuestra vendetta». Mi compañero respondió con resignación: «¿Qué quiere? Hay que cumplir con el propio deber». Y aquí termina este maravilloso cuento, el tercero que hemos leído y el último que leeremos. Muy interesante este cuento también. Como veis, Guy de Maupassant es muy versátil, realmente es muy versátil porque pasa de... hemos pasado de un cuento así irónico, satírico, de risa, a un cuento un poquito más oscurete y a un cuento este último de una violencia muy clara, ¿no? Y de una especie de gore, ¿no? Y espectacular, que para la época debería ser bastante fuerte, ¿no? Escribir estas cuestiones. Aunque seguramente vivían la violencia de otra manera que como la vivimos nosotros, seguramente tenían la violencia mucho más cerca de la que la tenemos nosotros y se escandalizarían muchísimo menos ante los actos violentos que como lo hacemos nosotros. Por lo demás, pues nada, muchas gracias por haberme acompañado en este directo, en estos preciosos cuentos que hemos leído hoy de nuestro querido Guy de Maupassant. Y como siempre, espero que os encontréis estupendamente,
Espero que todos vaya perfecto. Os mando 1000 millones de besos. Nos vemos en sendos directos. Chao, chao. Se acaba, se acaba. Se acabó el directo.